El trueno nació antes del amanecer, desgarrando el silencio sobre Cusco. Bajo el templo del sol, Amaru sintió que la piedra respiraba, como si dentro de ella durmiera un corazón antiguo. Las antorchas temblaban con un viento que no venía de este mundo. En su mano, el joven sostenía un trozo de oro tallado con signos que parecían moverse al ritmo del fuego. Mama Quilla lo había advertido. No despiertes lo que vino de las estrellas. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Cada símbolo brillaba como si recordara un lenguaje olvidado. Entonces, una línea de luz descendió desde el techo, bañando su rostro. El códice habló sin voz. ¿Era la memoria de los dioses o el llamado de quienes aún observan desde los cielos? ¿Y si el sol no fuera un dios sino una puerta? ¿Quién se atreverá a cruzarla? El sol ascendía sobre los tejados del Cusco, pero su luz no era la misma. Los sacerdotes decían que el amanecer temblaba, como si el cielo recordara algo. Amaru caminaba entre las columnas del templo, con la mente ardiendo y las manos aún doradas por la luz del códice. Cada paso resonaba como un eco que no era suyo. Mama Quilla lo observaba desde lejos, sabiendo que el destino había sido sellado. En su mirada, la luna se reflejaba triste, como si adivinara el retorno de los que un día partieron hacia las estrellas. Esa noche, los astros cambiaron de lugar. Las constelaciones que guiaban las cosechas parecían moverse solas, como si dibujaran un nuevo mapa en el cielo. Amaru subió a la terraza del templo con su quipu de observaciones, intentando entender los signos. Sumac apareció, sin anunciarse, con el rostro endurecido por la duda. «He visto luces en las montañas», dijo. Ella sintió, y por un instante ambos sintieron el mismo temblor. El cielo estaba vivo, y sus dioses, quizá, regresaban. Mama Quilla encendió las antorchas del templo lunar. El aire olía a copal y misterio. «El códice no miente», murmuró. En las paredes, los grabados antiguos parecían moverse a la luz del fuego. Hombres recibiendo dones de seres alados. Círculos en el cielo. Montañas que abrían sus entrañas para dejar pasar la luz. Ella comprendió que la historia del imperio era solo la sombra de otra más antigua, y que el despertar del códice era el principio del retorno. En las cumbres de la Ausangate, donde la tierra toca el cielo, un resplandor azul cruzó la noche. Los pastores huyeron, los cóndores callaron. Amaru levantó la vista y sintió que su destino lo llamaba desde las alturas. El códice ardía en su pecho como un segundo corazón. Las estrellas ya no eran puntos lejanos, sino ojos despiertos, y en su silencio, un juramento ancestral volvió a resonar. Los hijos del sol nunca estuvieron solos. El amanecer sobre el Ausangate fue distinto a todos. El hielo brillaba como si un fuego azul ardiera dentro de él. Amaru, exhausto y confundido, avanzaba entre las piedras mientras el códice palpitaba bajo su manto. Cada paso era seguido por un eco profundo, como si la montaña respondiera. De pronto, una figura emergió del resplandor, alta, envuelta en luz, sin rostro humano. Su voz no fue sonido, sino pensamiento. «Has leído lo prohibido», dijo dentro de su mente. Amaru tembló, comprendiendo que los antiguos dioses no hablaban desde los templos, sino desde las estrellas. El cielo rugió, y el viento se volvió canto, y en ese canto, el destino de los hijos del sol comenzó a escribirse otra vez. En Cusco la noche llegó demasiado pronto. Los astros se movían en espirales, y la luna parecía llorar sobre el templo. Mama Quilla reunió a los sacerdotes, pero nadie sabía cómo interpretar el nuevo cielo. «El velo se ha roto», susurró.
En su corazón, comprendía que Amaru había abierto la puerta del retorno. Encendió una ofrenda de copal y oro, rogando al cielo que el joven no olvidara su humanidad. El humo subió en columnas torcidas, como manos que buscan sostener la luz antes de que se pierda en la oscuridad eterna. Sumak ascendió las montañas siguiendo las huellas de Amaru. Llevaba su lanza y su fe, aunque ninguna era ya su escudo. El viento traía voces que no eran humanas. En el horizonte, luces se movían como serpientes de fuego. Al llegar a una cueva sagrada, halló grabados que contaban una historia imposible. Hombres caminando junto a seres de luz, intercambiando dones bajo un cielo distinto. ¿Qué somos nosotros?, murmuró. Su voz se perdió entre los ecos antiguos, pero el eco respondió con un temblor que hizo danzar la nieve sobre su lanza. Amaru abrió los ojos y vio un cielo que ya no era suyo. Estrellas flotaban tan cerca que podía sentir su calor. Wiracocha lo observaba en silencio, su forma cambiando con la luz, mitad humano, mitad relámpago. El conocimiento no se da, se recuerda, dijo la voz. El joven comprendió que todo lo escrito en el códice era memoria de un pacto antiguo. Los dioses no habían creado al hombre, habían regresado para recordarle su origen. El aire vibraba con una frecuencia que hacía temblar su alma. Entre la luz y el vértigo, supo que el retorno no podía detenerse. Mama Quilla miró al horizonte desde la terraza del templo. Una línea de fuego azul cruzaba el cielo y descendía hacia el Ausangate. Sabía que era una señal, no del fin, sino del comienzo de una nueva era. Las campanas del sol comenzaron a sonar solas, sin manos humanas. Cusco tembló. La luna se reflejó en sus ojos y por un instante pareció sonreír. «Que los hijos del sol recuerden», murmuró. Y en ese murmullo, el viento llevó su plegaria hasta las estrellas. La visión lo tomó como un rayo silencioso. Amaru parpadeó y ya no estaba en la cumbre, sino en un tiempo que parecía respirar bajo la piel del mundo. El cielo era una bóveda de obsidiana donde las constelaciones giraban como ruedas de maíz. Wiracocha lo miró sin ojos y habló con recuerdos. El primer juramento, la promesa entre montañas y viajeros de luz. El joven sintió que su corazón se abría como una puerta antigua y que por ella entraban voces de abuelos jamás vistos. Sumak apareció en la ladera, guiada por una fuerza que no nombró, y sus pasos no dejaban huella. Mama Quilla, desde Cusco, encendió su plegaria. El humo cruzó la distancia como un puente secreto. «Nada de esto comenzó contigo», susurró la luz. «Pero contigo puede recordarse». El viento tembló, y la tierra respondió. El portal mostró un valle sin nombre. Hombres y mujeres con mantos de fibras doradas levantaban los ojos a un círculo de luz que no quemaba. Amaru vio al primer Inca, no como rey, sino como peregrino con las manos abiertas. Wiracocha habló. Los dones no fueron armas, fueron cantos, medidas del cielo, semillas que sabían el camino del agua. La visión se quebró en destellos y Amaru sintió lágrimas que no sabía de quién eran. Somos herederos de un recuerdo, no de un trono, pensó. Y el pensamiento fue respuesta. En las venas de la montaña corrían nombres antiguos. Cada piedra parecía guardar una sílaba del pacto. El joven se inclinó, temiendo y agradeciendo a la vez, mientras el silencio resonaba como un tambor lejano. Sumak. Al borde del abismo, escuchó un zumbido como de colmenas de luz. La cueva frente a ella comenzó a respirar, y en sus paredes aparecieron figuras que caminaban junto a los antepasados. Si esto es verdad, he jurado proteger algo más grande que un templo, pensó, y la certeza le encendió la sangre. Recordó batallas, juramentos, noches de vigilia mirando la luna. Ahora comprendía que la lanza debía apuntar contra el miedo, no contra el cielo,
Dio un paso y el suelo vibró con una ternura imposible, como si la montaña le apartara piedras del camino. Su sombra, alta y firme, parecía saludar a otra sombra más antigua que la suya. En Cusco, Mama Quilla alzó los brazos y dejó que el humo del copal se enredara en su cabello. No pidió señales, ofreció memoria. «Si el cielo regresa, que nos encuentre despiertos», dijo en voz baja. Las campanas del templo hablaron con un timbre nuevo, como si la luna tocara metal. Sus dedos, arrugados por el tiempo, temblaron sobre un quipú guardado para emergencias del alma. Tiró de un nudo y la sala se llenó de un resplandor suave, igual que el que vio cuando era niña, y creyó que había soñado. Comprendió que los dioses no rompen promesas. Las guardan en quienes se atreven a recordar. Entonces sonrió, no por certeza, sino por valor. La visión terminó con un latido. Amaru volvió al frío y a la altura, pero ya no era el mismo. Comprendió que el códice no ordenaba, recordaba, y que recordar tenía un precio. Decir la verdad aunque tiemble la tierra. Wiracocha se inclinó sobre él como una aurora que aprende a hablar. «El pacto vive en tu aliento», dijo el silencio. Sumac llegó a su lado y sus ojos compartieron la misma pregunta, feroz y hermosa. «¿Estamos listos?» En la distancia, Cusco respiró una luz que no era del día. Mama Quilla alzó el quipú y la campana mayor respondió con un pulso sereno. El mundo parecía, por un instante, delgado como una piel de agua. Y detrás algo inmenso esperaba. El fuego cayó del cielo como una lágrima dorada. Cusco tembló y los templos resonaron con un canto que nadie había enseñado. Amaru descendió de las montañas con el códice envuelto en telas sagradas, seguido por Sumac, cuya lanza ardía con reflejos de estrellas. El pueblo se reunió sin comprender, mirando la aurora que no se extinguía. Mama Quilla salió a su encuentro, su rostro iluminado por la mezcla de orgullo y miedo. «Traes contigo el comienzo y el fin», dijo. Amaru respondió con un silencio que pesaba más que las campanas del templo. En sus ojos había verdad, pero también duda. ¿Puede un hombre sostener el lenguaje de los dioses sin romperse por dentro? Las noches se volvieron inciertas. En los muros del templo, los grabados cambiaban solos, y los sacerdotes veían rostros nuevos entre las piedras. Amaru pasaba horas frente al códice, viendo surgir símbolos que parecían respirar. Cada palabra era un eco de algo más grande que él. Mama Quilla lo observaba desde la sombra, comprendiendo que el joven ya no pertenecía del todo a la tierra. «Hay saberes que no se enseñan», murmuró. «Solo se soportan». Afuera, el viento soplaba con voz de niño, repitiendo su nombre, y el cielo, en su vasta calma, parecía escuchar. Sumac sintió la fractura antes de oírla. Las piedras del templo crujieron, y un resplandor escapó hacia el cielo. Corrió al interior y vio a Amaru rodeado por fuego que no quemaba. «¡Detente!», gritó, pero su voz se perdió entre los cantos que brotaban de las paredes. El códice giraba, abriéndose como una flor solar, y del centro emergió una imagen imposible. El rostro de un hombre y una estrella en el mismo gesto. Sumac lo entendió sin palabras. Los dioses eran sus reflejos, y la historia no los separaba, los confundía. Aún así, el miedo pesó más que la fe. Wiracocha apareció entre la luz, pero no como antes. Su forma era humana, casi frágil, como si la tierra lo hubiera reclamado. Amaru cayó de rodillas, agotado, el códice temblando entre sus manos. «El conocimiento divide o libera», dijo la voz. «Depende de cuánto puedas recordar sin olvidar quién eres». Sumac se acercó, bajando su lanza. «¿Qué le pides al hombre?»,
preguntó. La respuesta fue un silencio tan profundo que el fuego se apagó solo. Mamaquilla entró entonces, mirando a los tres como si viera el principio y el fin en una sola respiración. La noche siguiente, Amaru se quedó solo. Cada latido respondía al suyo como si compartieran el mismo pulso. Afuera, el pueblo dormía sin sospechar que el amanecer traería un nuevo orden. En sueños, escuchó las voces de sus antepasados diciendo: «El fuego del cielo solo quema si se olvida la tierra». Comprendió que el retorno de los dioses no era conquista, sino memoria. Al abrir los ojos, vio que Sumak lo vigilaba en silencio y que Mamaquilla oraba desde el atrio. Amaru sonrió débilmente. El conocimiento prohibido no lo había destruido, solo lo había hecho recordar quién era. El amanecer trajo un silencio tan puro que parecía una promesa. Amaru abrió los ojos y el códice ya no temblaba, hablaba. Su voz era un susurro dentro del pecho. Una melodía que nacía del propio aire. «No somos tus creadores», decía, «sino tus hermanos extraviados». Afuera, Cusco despertaba con una luz que no venía del sol. Sumak se acercó, temerosa, y Mamaquilla alzó la vista al cielo, donde un círculo de fuego se abría entre las nubes. El templo vibró. El templo vibró. Las piedras cantaron. La humanidad escuchaba por primera vez la lengua del origen, y nadie supo si debía arrodillarse o mirar de frente. Las palabras del códice se elevaron como aves luminosas. Cada símbolo giraba, buscándose hasta formar un canto que cruzó las montañas. Wiracocha apareció en la distancia, no como cuerpo, sino como resonancia en el aire. «Recordar no basta», dijo el eco. «Deben elegir». Amaru cayó de rodillas, comprendiendo que el don del conocimiento era también su prueba. Sumak dio un paso al frente y clavó su lanza en el suelo, marcando la decisión que el pueblo debía tomar: no temer al cielo, sino aprender de él. La tierra respondió con un temblor suave, como un corazón que despierta. Mamaquilla entendió entonces que su misión no era proteger el pasado, sino guiar al futuro. Entró al templo una última vez y colocó su quipu frente al códice. Los nudos comenzaron a brillar, tejiendo una misma historia: la de los hombres y las estrellas. «El saber no se guarda, se comparte», susurró. Su voz se unió al canto del viento, y por un instante toda Cusco escuchó el mismo pulso, la misma memoria. Cuando salió, la luz era más suave, como si el cielo descansara. Los dioses habían hablado, y el eco ya pertenecía a los hombres. El pueblo se reunió frente al templo. Nadie habló. Las campanas del sol sonaron por sí solas, marcando el fin de un ciclo. Amaru salió con el códice cerrado y lo colocó en el suelo frente a todos. «El conocimiento es de quien se atreve a mirarlo», dijo. Sumak miró el cielo, que ahora era de un azul nuevo, casi imposible. Mamaquilla se acercó y apoyó su mano sobre el hombro del joven. La multitud comprendió sin palabras. Los dioses no se habían ido, solo esperaban ser recordados. Esa noche, las estrellas brillaron más cerca. El aire olía a tierra nueva. Amaru miró hacia las montañas y pensó en los que vendrán, en los que preguntarán por los dioses y encontrarán su reflejo en los ojos del hombre. Sumak sonrió con cansancio y Mamaquilla levantó su rostro a la luna, murmurando una plegaria sin palabras.
El códice descansaba en silencio, como una semilla. No había final, solo un comienzo que aprendía a respirar. Y el cielo, eterno testigo, guardó la historia en su fuego. El cielo cambió de color. Donde antes había calma, ahora había fuego líquido danzando entre las nubes. El códice despertó solo, y su luz proyectó una sombra que no era de este mundo. Amaru lo comprendió demasiado tarde. El mensaje no era un regalo, era una pregunta. Wiracocha regresó como una tormenta de luz, extendiendo su juicio no sobre los hombres, sino sobre su memoria. ¿Qué han hecho con el conocimiento que se les dio? Resonó la voz sin boca. Mama Quilla cerró los ojos y lloró en silencio. Sumac levantó su lanza hacia el cielo, como si pudiera responder con valor lo que el corazón del hombre aún no sabe decir. El juicio no fue castigo, sino espejo. El códice se abrió y mostró los rostros de todos los que alguna vez soñaron con el cielo: pastores, reyes, niños, viajeros. Cada uno tenía una chispa, una misma llama. Llama. Wiracocha los observó y habló en un silencio absoluto. Si sois mis hijos, no temáis. Si sois mi reflejo, despertad. Amaru sintió el peso del universo dentro del pecho y comprendió que la divinidad no estaba arriba, sino extendida en cada alma que recuerda. El fuego del cielo se volvió luz serena, y el miedo se deshizo como humo. Sumac vio cómo las llamas se apagaban y el cielo se abría como una herida curada. Todo era quietud, salvo el sonido del corazón de la tierra latiendo bajo sus pies. ¿Ha terminado?, preguntó, pero nadie respondió. Amaru cayó de rodillas, respirando con dificultad, el códice aún suspendido sobre él. Mama Quilla lo abrazó sin miedo, y en ese gesto sencillo, el juicio concluyó. Porque el Dios no buscaba obediencia, sino compasión. La montaña se iluminó como si sonriera. La humanidad había recordado lo que había olvidado. Su origen era la luz compartida. El códice descendió lentamente hasta tocar la piedra del templo. Amaru lo tomó entre sus manos y sintió que ya no pesaba. «Ha terminado», dijo con voz quebrada. Mama Quilla lo miró con ternura. «No, hijo del sol, apenas empieza». Sumac se inclinó ante ellos, sin solemnidad, solo con respeto. El fuego celestial se extinguió y en su lugar quedó un silencio vivo, el tipo de silencio que precede a la creación. Wiracocha ya no estaba en el cielo, pero su presencia latía en cada respiración. Esa noche, Cusco durmió bajo un cielo nuevo. Las estrellas parecían más lentas, más sabias. Amaru colocó el códice en el templo y cerró las puertas, no para ocultarlo, sino para dejarlo descansar. Sumac custodiaba el umbral y Mama Quilla oraba en silencio, sonriendo al viento. Wiracocha no regresó, pero su voz quedó grabada en el aire, invisible y eterna. Mientras recuerden, existiré. El joven miró al cielo, sintiendo que por fin la humanidad y los dioses respiraban el mismo aire. La era del juicio había terminado. La era de la conciencia acababa de nacer. El tiempo pasó y el fuego del juicio se volvió leyenda. Amaru caminaba entre los campos del valle, mirando cómo el sol despertaba sobre las terrazas. El códice dormía en el templo, pero su eco seguía vivo en los hombres. Los niños aprendían a leer las estrellas, y las montañas ya no eran dioses, sino hermanos mayores. Sumac vigilaba desde las alturas, su lanza convertida en símbolo de promesa. Mama Quilla, en la vejez tranquila, enseñaba que la luz no debía temerse, sino compartirse. Y aunque el cielo callaba,
Todos sabían que el pacto aún respiraba. Una noche, Amaru soñó con Viracocha. No era un dios de fuego, sino un viajero cansado, con los ojos llenos de ternura. La eternidad no está en el cielo, dijo la voz, sino en quienes recuerdan sin miedo. Cuando despertó, el códice brillaba suavemente, como si respirara con él. Amaru salió al aire frío y vio que las estrellas se movían despacio, girando en un nuevo orden. Sonrió, comprendió que el pacto no era una promesa escrita, sino un camino vivo, y que mientras alguien mire el cielo con esperanza, los dioses seguirán regresando. Sumac reunió a los guerreros en la plaza y les habló sin espada ni escudo. Nuestra fuerza no es el miedo, sino la memoria, dijo. Les enseñó a mirar el cielo antes de cada batalla, no para pedir victoria, sino para recordar que todo acto humano tiene un reflejo en las estrellas. Esa noche, los fuegos del templo ardieron en espiral y las sombras bailaron como si aplaudieran. El eco de Viracocha resonó en el aire. El conocimiento que no une, destruye. Y así, el pueblo eligió ser guardián de la luz, no dueño de ella. Mama Quilla sabía que su tiempo se apagaba. Se sentó frente al templo lunar y miró el horizonte. Mi tarea termina, murmuró, pero la suya apenas comienza. El viento trajo risas de niños, y en ellas escuchó la voz de sus dioses. Con manos temblorosas tocó el quipu que había guardado toda su vida y lo colocó sobre la piedra. Los nudos se iluminaron una vez más, brillando como estrellas diminutas. El cielo no nos dejó, zurró. Vio hablar a través de nosotros. Y entonces cerró los ojos, con una sonrisa que era mitad luna, mitad eternidad. El amanecer siguiente fue distinto a todos. Las campanas del templo sonaron solas, pero no de advertencia, sino de bienvenida. Amaru, con el códice entre las manos, subió al punto más alto del valle. Sumac lo siguió, y juntos miraron el horizonte. El sol surgió inmenso, tocando las montañas con un resplandor que parecía una bendición. Este es el pacto, dijo él. Vivir recordando. Sumac asintió y dejó su lanza en la tierra. El viento sopló como un canto antiguo, y en el silencio que siguió, una luz descendió del cielo, no para juzgar, sino para abrazar. Así terminó la era de los dioses y comenzó la era de los hombres luminosos.